El cameraman más extrañado por toda la comunidad podría estar de regreso, o en las nuevas escenas lo vimos recuperándose. También se añadieron nuevas líneas de diálogos, y se aumentó más el volumen del diálogo entre Daft Punk y el científico Toilet y se han descubierto nuevos secretos y aquí te lo mostraré. Las nuevas escenas de Skibidi Toilet 70 capítulo completo, nos trajeron nuevas escenas, desde un cameraman espía, hasta el cámara grande que en sillas de rueda yacía. También se agregó un nuevo diálogo, que nos confirma oficialmente que Daft Punk estaba apoyando a los Toilet, pero que al último momento los traicionó. También, veremos el regreso del cameraman Simp, porque las nuevas escenas, nos mostraría que él estaría de regreso y que el científico Toilet, era una versión de un Astro Toilet, pero si no sabes de qué hablo, te invito a que sigan viendo. Daft Punk, el día de ayer, subió al final el capítulo completo de Skibidi Toilet 70, con una descripción que traducida al español significa: la alianza contraataca para derrotar al científico Skibidi. Claramente esta descripción no tiene nada de impactante, lo que es impactante, es que en la primera parte de esta recopilación del capítulo 70, justo cuando sale un Toilet del cuarto donde está el científico Toilet, podemos escuchar a Daft Punk hablando demasiado fuerte, cosa que en la versión anterior, no podíamos escuchar a Daft Punk hablar porque se escuchaba más al Toilet guardia. Una vez que el cameraman con destapacaños se vuelve invisible, podemos escuchar nuevamente a Daft Punk hablar una vez más, hablar claramente, cosa que en el capítulo original, no escuchábamos. La traducción precisa de este diálogo que escuchamos con más claridad, donde Daft Punk está hablando es: porque aún no lo sé, no puedes escapar, mi pequeño peón te mata. Supongo que no se puede confiar en mí. Este diálogo nos revela un sorprendente secreto. Si escuchamos la primera línea, vemos que Daft Punk dice: porque aún no lo sé, como si estuviera respondiendo una pregunta, como si el científico Toilet le hubiera preguntado algo y Daft Punk hubiera respondido con un: porque aún no lo sé. Probablemente el científico Toilet le estaba preguntando sobre algo y lo que nos impresiona, es que si bien, Daft Punk entiende muy bien el lenguaje de los Skibidi Toilet, o el científico Toilet es igual a un Astro Toilet, que son los únicos Toilet que pueden hablar el idioma de los humanos. Es increíble que aún este diálogo nos esté revelando muchos secretos, y también se teoriza, que en realidad, este video donde sale Daft Punk, era para el cameraman con destapabaños, y no para el científico Toilet. Si bien esta teoría puede ser cierta, no tiene mucho sentido porque no tendría lógica que Daft Punk le dijera al cameraman que su pequeño peón lo iba a matar, porque si recordamos, es el mismo Daft Punk quien acabó con el cameraman con destapabaños, entonces el peón de quien habla Daft Punk, sería el mismo porque él mismo acabó con él. Por lo que suena más lógico pensar, que esta llamada era para el científico Toilet, y que el peón de quien habla Daft Punk, era sus soldados de la alianza infiltrados. Otro detalle que no notaste, es que si se confirma que Daft Punk sí estaba apoyando a los Toilet, pero que más luego los traicionaría, y esto se confirma al decir que ya no se podía confiar en él, mostrando que en el pasado, el científico Toilet confiaba en las órdenes que le daba Daft Punk. Continuando con las escenas agregadas, podemos ver que al final de Skibidi Toilet 70, vemos que justamente cuando el cameraman con destapabaños está a punto de caer, le hace la seña del pulgar arriba, y justo en ese momento, sale el mensaje de cámara fuera de línea, y justamente aparece un televisor en una base médica de la Alianza, donde podemos ver que los cameramen que estaban lastimados en batalla nos estaban viendo, lo que nos entraría la duda, que si también lograron ver la aparición de Daft Punk frente al titán chiquito, pero la respuesta es que no la vieron, porque recordemos que un poco antes de aparecer Daft Punk, este hace que la grabación de los cameramen entren totalmente en error, y que su transmisión también de error, por lo que la posibilidad de que la alianza haya visto lo que pasó y del por qué se encendió en llamas el titán chiquito, es nula. En esta sala podemos ver una mesa con 3 libros, pero que no nos esconde ni un secreto.
Continuamos mirando y vemos a bastantes cameramen dañados siendo recuperados en una unidad médica, que analizando este famoso logo que vemos acá, podemos decir que esta sala hace parte de la gran base que aparece en Skibidi Toilet 50, porque si recordamos, cuando la televisión Woman salva a nuestro cameraman Simp, quien después hablaremos de él, aparece en el fondo el logo del Titán Cameraman. Así que estamos en la misma base y si seguimos mirando, vemos a varios cameramen a quienes les hace falta la mitad de su cuerpo y vemos a un cameraman con sus dos brazos destapados, donde vemos que son completamente robóticos. Con esto DaFuTBONE nos confirma que los cameramen ya no son robots con partes humanas, sino que ya pasaron su transformación total a robots, por lo que serían más fáciles de mejorar y más difíciles de que sean acabados, así como el híbrido Toilet fallido. Otra cosa que nos muestra esta escena, es que vemos a un cameraman con una lanza en el pecho, por lo que sencillamente puede ser el cameraman que fue atravesado por el Toilet Policía en Skibidi Toilet 65, o si recordamos, puede que sea el cameraman que iba manejando en carro en Skibidi Toilet 67 parte 1, y quien también fue atravesado por el mismo Toilet Policía. Si seguimos observando esta escena, podemos ver también a un cameraman grande y este cameraman grande, tiene dos cosas de especiales. La primera es que este cameraman le hace falta una pierna y está sentado en una silla de ruedas. La segunda cosa especial, es que este cameraman grande con traje rojo, es el mismo que apareció en Skibidi Toilet 34, donde gracias a su equipo, fue desinfectado de un parásito Toilet, y que después de mucho tiempo, este ha podido sobrevivir en la serie, pero su pierna no. Finalmente, en estas escenas nuevas, vemos a un cameraman totalmente diferente por su forma de vestir. Vemos como tiene una chaqueta de color marrón, un sombrero bastante bonito, y a diferencia de los demás cameramen que están en la sala médica, este no tiene su pulgar levantado, como signo de respeto hacia el cameraman con destapabaños. Estoy seguro que DaFuTBONE no pondría a este cameraman ahí por casualidad, y seguramente en un futuro, jugará un papel muy importante en la serie, pero por ahora, se queda como el cameraman agente espía, pero si sabes qué papel importante tendrá este personaje, déjalo en los comentarios para que todos lo miremos. Si bien estas escenas nos trajeron cosas nuevas, aún no nos mostró cómo fue que el Titán Television Man se dañó su pantalla, por lo que es probable que esto lo veamos en la recopilación de toda la temporada 23 de Skibidi Toilet. Continuando, uno de los temas que nacieron desde Skibidi Toilet 57, cuando nuestro cámara Simp se encontraba tirado a la mitad en el suelo y que la televisión Woman prefirió no salvarlo, es que todos esperamos el famoso regreso del cameraman Simp a la serie, y que habíamos teorizado que este aparecería como villano de parte de los Toilet, y que se encontraría en la base Skibidi Toilet, pero esto no sucedió, pero, finalmente la esperanza de que regrese este personaje se perdió. Te explico con dos teorías. Una teoría nos muestra que, si nos fijamos en el capítulo 70 completo de Skibidi Toilet, en la sala médica, vemos a dos cameramen recuperándose y completamente vivos, y el detalle, es que a estos cameramen les hace falta también la mitad de su cuerpo al igual como terminó el cámara Simp. Así que es seguro que veremos a este personaje regresa y si recordamos, este personaje solo cayó y su cuerpo no se quemó, solo quedó botando chispitas, por lo que es seguro que cuando la unidad de rescate lo encuentre, lo puedan recuperar y lo veamos de regreso, es más, perfectamente podría ser este cameraman que está partido por la mitad, pero no podemos confirmar, porque su corbata no la podemos ver, además que sus mangas son blancas y no azules. La otra teoría nos dice que sencillamente a este personaje no lo volveremos a ver más, por el hecho de que en Skibidi Toilet 70, se dio fin a un arco, a un lore en la serie y este fin, también supondría que no aparecerían más personajes antiguos en la serie como ya venimos viendo. También el hecho, de que ha pasado mucho tiempo desde su caída, así que la idea que no vuelva más, es un hecho, aunque, voto más por la primera teoría, de que el Camera Simp sea rescatado, de que lo veamos luchar fuertemente al lado de la Alianza, que al final, pueda sentir los brazos de la televisión Woman, a quien solo le ha querido dar las gracias por las muchas veces que lo salvó, cuando estuvo muy pero muy cerca de la muerte. Le mando un saludo para Adriano y para Erika Adriana y para Jenis Martínez 29, nos vemos.